Qué mala es la sed, ¿verdad? O qué buena. Sobre todo es buena cuando tienes mucha sed y te bebes algo bien fresquito, qué bien, ¿eh? Qué bien sienta cuando la aplacas. Estamos acalorados, te lo tomas, llega ya el verano y pensamos en eso. Mirad, me acuerdo una vez que fue uno de mis hijos de excursión con el colegio a la Ciudad de las Ciencias, en Valencia, y cuando volvió a casa a comer, le preguntamos, oye, ¿qué tal te ha ido? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Te ha gustado? Y nos dijo, mira, es muy bonito, la Ciudad de las Ciencias, pero lo he pasado fatal. De verdad, qué sed he pasado. No tenía dónde beber. El pobre aún se acuerda de esa excursión. Y hoy, precisamente, voy a hablar sobre la sed. En el Evangelio de Lucas nos encontramos con un hombre pidiendo a Jesús que haga de juez en un problema de herencia con su hermano. Esto de los problemas con las herencias parece que tiene tantos años como el ser humano. En Israel era bastante común involucrar a los rabinos, a los maestros, en este tipo de polémicas, de conflictos, y las decisiones de los rabinos eran tomadas como si de un juez se tratara. Pues bien, van a Jesús, le preguntan sobre eso, pero Jesús rehúsa tomar parte en ese papel de juez ante este tipo de problemas, y como hace todo buen médico, no trata el síntoma, sino que va a la raíz. Y les dice lo siguiente: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La palabra griega, que se traduce como avaricia o como codicia en otras versiones, literalmente significa la sed de tener más. Se refiere a una sed que nunca se sacia. Es como si un hombre que tiene sed tomara un vaso de agua salada para saciarla. Esto hace que tenga aún más sed, de modo que sigue tomando más y más hasta que su sed lo mata. Eso es la codicia de la que habla aquí Jesús. La sed de tener más, que intenta aplacarse con cosas que pensamos que sirven, pero no. Al final, la sed acaba con nosotros. Jesús, después de decir esto sobre la codicia, cuenta una historia. Y habla de un hombre rico, un empresario agrícola, que tenía tierras que habían producido muchísimo, hasta tal punto que no tenía dónde guardar la cosecha. Y yo me pregunto, ¿por qué no la vende, no? Vende, saca dinero y ya se guarda el dinero y ya tiene, ¿no? Pero el caso es que la quiere guardar. Y creo que pueden haber dos opciones. Una de ellas quizás es porque no había tanto mercado disponible para asumir el consumo de esa producción. La otra es que quizás sea mejor negocio especular, guardar parte de la cosecha para venderla en un momento en el que le podrá sacar más beneficio económico. Lo cierto es que no se dice que este éxito económico viniese del fraude, viniese de malas prácticas de este hombre. También es cierto que nosotros leemos esto con nuestra mentalidad occidental y capitalista. Para nosotros es muy sensato trabajar duro, ahorrar, intentar tener un colchón para imprevistos, tener seguridad. Casi el sueño de cualquiera, de todos, es tener todas nuestras necesidades cubiertas, poder vivir de rentas. Menuda seguridad, ¿verdad? Necesitamos seguridad, buscamos la seguridad. De hecho, gastamos mucho dinero con la seguridad. La potente industria de los seguros está basada en esa necesidad que tenemos de sentirnos y de estar seguros. Pero hay una línea muy sutil entre la sensatez de ser previsor y una vida centrada en buscar la seguridad de lo material. El caso es que en los graneros de este hombre no había espacio suficiente para guardar esa cosecha. Y entonces leemos lo que dice. Dice, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe y regocíjate. Lo primero que destaca es cómo habla. En el griego original, las palabras yo y mí aparece un total de 12 veces en este corto párrafo. Esto no es algo casual, muestra la actitud que tenía este hombre con respecto a lo que él consideraba suyo. Parece que lo tenía todo controlado, estaba todo bajo control. ¿A que sí? Pero cuando lo teníamos todo controlado, llega una pandemia. Y a finales de febrero y marzo parecía esto algo irreal y veíamos raritos y exagerados aquellos que no nos daban la mano o no nos abrazaban. Y los gobiernos empiezan a decretar el confinamiento para parar la extensión de ese virus, que parecía que era una gripe, pero resulta que no era la gripe.
Y nosotros nos sentíamos seguros antes de esto. Porque este tipo de cosas no nos ocurren a nosotros, ocurren a otros. Ocurren a países pobres, ocurren a países que están lejanos, pero no a nosotros, no a mí. Y si veíamos en China que había mucha mortandad, era porque su sistema sanitario no era tan bueno como el nuestro. Pero entonces llega a Italia y los datos parecen peores que en China. Y decimos, no, es que en Italia la sanidad hay pocas camas. Pero luego llega a España y le seguimos los talones, y luego a Francia, a Reino Unido. Y ese sistema sanitario tan preciado, por cierto, lo tengo que decir, tan abandonado durante los últimos 20 años, se colapsa en muchos puntos importantes del país. Pensábamos que estaba todo bajo control. Sí, igual que este empresario de la historia. Tenía su plan empresarial para vivir bien, con seguridad, con holgura, toda su vida. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has guardado, de quién será? Parece que había algo que no estaba en su plan de negocio. Su estrategia había pasado por alto algo, lo más importante. Tu alma no te pertenece, no tienes el control. El alma, en la mentalidad hebrea, significa toda la totalidad del ser y no solo la dimensión metafísica. A veces pensamos en alma, ¿no?, como algo espiritual. La nueva versión internacional lo traduce muy bien como vida. El hombre no tiene control sobre la vida y la muerte. La vida no nos pertenece, no es una propiedad en sí misma, es solo un préstamo. Los bienes no garantizan la vida. Y esa pandemia que no tiene vacuna, que afecta a todos y se llama muerte física, alcanzó al empresario. Si nos paramos un segundo a pensar lo que estoy diciendo, es tremendamente evidente. Nunca podemos tener el control de todo, eso lo sabe cualquiera. Y el mayor ejemplo es la vida, no tenemos control sobre la vida y la muerte. No estoy descubriendo nada, ¿verdad? Pero ¿por qué entonces nos cuesta vivir con lo evidente? ¿Por qué preferimos construir castillos en el aire? ¿Por qué buscamos falsas seguridades? Jesús acaba la historia con esta sentencia. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Los bienes, lo material, el dinero, lo que puedo tocar, son elementos de la religión más seguida del siglo XX y del siglo XXI, que es la religión del consumismo, que se basa en buscar tesoros para uno mismo. Y puede parecer que hoy las personas somos menos religiosas que antes, pero no es cierto, solo hemos cambiado de religión. El consumismo otorga 4 cosas que ofrece la religión: identidad, sentido, propósito y comunidad. Y para este empresario de éxito, su identidad estaba en lo que tenía. Su sentido estaba en trabajar para lograr la seguridad. Su propósito era vivir de rentas, descansar, comer bien y disfrutar. A ver, ¿a quién no le gustaría llevar una vida así, no? No somos masocas. ¿Qué pasa? ¿Que Jesús está diciendo que no comamos bien, que no disfrutemos? No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que la vida no consiste en lo que tenemos. La vida no consiste en lo que tienes. Tengas más dinero ahorrado o tengas menos, tengas un plan de pensiones o ni siquiera tengas papeles para trabajar legalmente y cotizar para el futuro. La vida no consiste solo en eso. Y Dios lo sabe. Por eso, justo después de esta historia, Jesús introduce aquellas famosas palabras. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, que fue el rey de Israel más rico, ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Allí donde está mi propósito, allí está mi corazón, allí está mi tiempo, mi inversión, mis esfuerzos. Hay quien dice que la Iglesia se está dedicando a ofrecer consumismo en lugar de hacer discípulos. Y no nos damos cuenta que la estrategia del enemigo no es oponerse a la Iglesia, sino hacer que la Iglesia no sea Iglesia. Cuando cerramos el local por la crisis sanitaria,
¿Os acordáis que sacamos un hashtag que dice seguimos siendo iglesia? ¿Otra vez algo evidente? Por supuesto que seguimos siendo iglesia, si lo éramos antes. Porque ser iglesia no es reunirse en un local, y gracias a Dios por este local en el que estoy hoy. Pero si el local sirve para que vivamos vidas centradas en actividades y programas de autoconsumo y autorrealización, donde vengo, veo, consumo y me voy, no soy iglesia. Y por eso, cuando empezó el confinamiento, no nos planteamos reproducir cultos por YouTube, que no lo critico, por supuesto. Sentarse, ver un programa y ver qué me dicen. No, planteamos el colgar una reflexión bíblica que sirviese para que cada casa hiciese un culto. Vamos a pasar de tener un culto en domingo a tener muchos repartidos en nuestras casas y que todos y todas nos involucráramos y participáramos dentro de nuestro contexto familiar, que viviésemos y aprovechásemos esa oportunidad diferente. En alguna de las predicaciones que hemos colgado en YouTube hemos hablado de los juicios de Dios. Yo hablé sobre ese espíritu apocalíptico que se respiraba en esas semanas que caminábamos hacia el pico de la pandemia. Un espíritu que es bueno si me lleva a reflexionar, a buscar a Dios. Rubén Dolz siguió apuntando sobre esto, habló de los juicios de Dios. Dios usa muchas cosas para hablar. Usa la historia y, por supuesto, puede usar las pandemias. Es más, la está usando para decirnos algo. El punto es, ¿qué nos quiere decir? Por lo pronto, nos cerró el local durante varias semanas, más de lo que esperábamos. Nos sacó de nuestro sótano y nos llevó a las redes, y a día de hoy hemos llegado a más de 15.000 visualizaciones en el canal de YouTube y en el podcast. Cuando éramos aquí 100 cada domingo, más o menos. Y esto no ha sido fruto de nuestra estrategia ni de nuestro plan personal. Porque el Señor puede usar lo peor para bien, y lo está usando. En el último podcast que hemos colgado, Regreso a casa, hemos preguntado sobre cosas que has aprendido durante este confinamiento y que no te gustaría olvidar. No sabemos qué pasará mañana. No sabemos si vendrán nuevos confinamientos, si esto quedará como una anécdota que podré contar a mis nietos, si las cosas mejorarán o irán a peor y vendrán otras cosas. No lo sabemos, no lo sé. Nadie lo sabe, pero sí que sé que tenemos que aprender de todo esto. Si aprendo a aprovechar más la libertad de movimiento para hacer bien al que tengo al lado. Si aprendo a no racanear con los abrazos y con los besos cuando pueda darlos. Si aprendo que soy iglesia allí donde esté. Que la identidad no la tengo en un templo, en un local, sino en Jesús. Si aprendo que juntarme un domingo y poder cantar con otros y darle gracias a Dios por lo que hace, por lo que hará, es un lujo para aprovechar. Y lo aprovecho. Y ahí estoy. Si aprendo que estar comiendo, cenando con unos amigos en un bar o un restaurante es algo para saborear. Si aprendo que abrir mi casa para que otros vengan es un auténtico privilegio, puedo aprender tantas cosas. Porque, ¿en qué consiste la vida? Muchos os habéis apañado estas semanas con un pijama, unas sandalias, una nevera llena y mucho papel higiénico, ¿no? Ahora, en serio, ¿en qué consiste la vida? Espero de corazón que las cosas vayan a mejor. Pero queremos seguir en todo igual, quiero seguir en todo igual. Quizá ahora podrás seguir intentando llenar tu vida de propósito, de sentido, de pertenencia, a través de multitud de cosas que puedes comprar o puedes desear, o a través de actividades, o a través de una agenda llena que no te deja pensar en estas preguntas. Toda la humanidad, creas lo que creas, hayas depositado tu fe en lo que lo hayas depositado, toda la humanidad tiene sed. Y si es así, es porque somos seres creados por algo y para algo que no hemos encontrado. Y buscamos responder a esa sed que está dentro de nosotros. ¿Por qué no dejo de intentar calmar esa sed con vasos de agua salada que nunca me satisfacen? Jesús se encontró con una mujer samaritana en un pozo. Mantuvo una conversación muy interesante. Jesús le dijo, cualquiera que beba de esta agua, refiriéndose a ese pozo en el que estaban, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua está a nuestra disposición. Ahí la tienes. Y ahora quiero que cuando
te diga, pongas en pausa el vídeo. Es relativamente fácil escuchar si no, uno no se enrolla mucho, pero a veces nos cuesta más pararnos y pensar. Durante esa pausa del vídeo quiero que te hagas una pregunta, que seas práctico, que seas sincero. Si estás acompañado y en un ambiente de confianza, compártelo con quien tengas al lado. Y cuando contestes a esa pregunta, habla con Dios. Muchos de los que escucháis esto sois cristianos, lo hacéis regularmente. Otros no. Hazlo. Verás que es sencillo. Solo habla con Dios y pídele que te ayude y te guíe. La pregunta es la siguiente. ¿Qué ha de cambiar en tu vida? Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres saber más sobre todo esto que estamos hablando, puedes escribirnos en la dirección que aparece ahora en pantalla. Puedes ver más reflexiones bíblicas en nuestro canal de YouTube, escuchar los podcasts que son muy interesantes y fáciles de escuchar. O puedes visitarnos también cuando abramos el local en esa nueva normalidad. Si conoces a Dios de hace ya tiempo, que Él te ayude, que Él me ayude a no reemplazar el agua viva con sucedáneos. Y si no te has encontrado aún con Dios, prueba a beber de ese agua, porque te va a sorprender. Que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude y nos bendiga.